La soledad no llega para castigarte, llega para despertarte. Es ese momento en el que la vida apaga todo ruido externo, para que finalmente escuches el sonido más importante de todos, el de tu propia alma. Y aunque muchos la temen, la soledad es el espejo donde se refleja tu verdad. Desde pequeños nos enseñaron a temer el silencio, a creer que estar solo era sinónimo de tristeza o de fracaso. Nos llenaron de distracciones, de compromisos, de pantallas, de conversaciones vacías, solo para evitar que nos quedemos a solas con nosotros mismos. Pero lo cierto es que el ruido no siempre acompaña. A veces solo oculta lo que no queremos escuchar. Hay personas que viven rodeadas de gente, pero se sienten completamente solas. Y hay otras que pasan días sin hablar con nadie, y aún así sienten una paz profunda, porque aprendieron a estar consigo mismas. La diferencia está en la relación que tienes con tu silencio. La soledad no es un cuarto vacío, es un espacio sagrado, un templo interior donde te ves sin máscaras, donde no puedes fingir, donde las apariencias no importan. Es el punto de encuentro con la versión más honesta de ti. En la soledad, no hay público que aplauda ni ojos que te juzguen, solo tú y tus pensamientos. Y es allí donde empieza el verdadero diálogo, ese que no puedes evitar, el que te obliga a reconocer tus heridas, tus miedos y tus deseos más profundos. Por eso, quien huye de la soledad, huye de sí mismo. La soledad es como un maestro silencioso que no habla con palabras, pero enseña con ausencia. Te muestra lo que te falta a través de lo que no tienes, y te enseña lo que vales cuando ya no hay nadie más que lo confirme. Es dura, sí, porque te desnuda emocionalmente. Te deja sin distracciones, sin refugios, sin excusas. Pero solo cuando la atraviesas entiendes que esa desnudez es libertad. Hay quienes se sienten vacíos cuando están solos, porque aún no han aprendido a llenarse de sí mismos. Esperan que alguien venga a completar lo que ellos mismos han olvidado construir. Pero la soledad no viene a quitarte compañía, viene a devolverte identidad. Es el recordatorio de que tú también puedes ser hogar. La soledad es un maestro exigente, porque no acepta mentiras. Cuando estás con otros, puedes esconderte tras sonrisas o palabras. Pero cuando estás solo, el silencio se convierte en un espejo que no perdona. Te muestra tus debilidades, tus errores, tus máscaras, pero también tu potencial. Y es entonces cuando entiendes que el dolor de la soledad no es sufrimiento, es parto, porque algo dentro de ti está naciendo, algo nuevo que solo florece cuando dejas de huir de ti. El ruido del mundo te dice qué hacer. La soledad te enseña quién eres. Y esa diferencia cambia tu destino. Muchos buscan respuestas en otros, pero las respuestas más profundas nacen en silencio. Cuando dejas que la mente se calme, cuando aprendes a escuchar sin necesidad de hablar, cuando te sientas contigo mismo y no te incomodas por estar solo. Ahí empieza el renacimiento. Hay personas que confunden la soledad con vacío, pero la soledad no es ausencia, es presencia. Presencia contigo, con tu historia, con tu respiración, con tu propio latido. Cuando estás verdaderamente solo, puedes escuchar cómo suena tu alma cuando nadie la interrumpe. Y aunque al principio duela, la soledad siempre termina sanando, porque te obliga a detenerte, a mirar lo que ignorabas, a aceptar lo que no querías ver. Y en ese proceso, te devuelve el poder que habías entregado al mundo. En algún momento todos nos enfrentamos a la soledad. Algunos la rechazan, otros la abrazan. Pero los que la entienden, descubren que en ella no hay castigo, sino sabiduría. Porque mientras el ruido distrae, la soledad revela. Por eso, cuando el silencio llegue, no corras. Escúchalo. Porque en él habita la voz que has ignorado toda tu vida. La tuya. Vivimos en una era donde la soledad se ha convertido en el enemigo invisible, en una sombra que todos temen, pero que nadie se atreve a mirar de frente. La mayoría de las personas no le tienen miedo a estar solas, sino a lo que descubrirían si lo estuvieran. Es más fácil llenar el día con ruido que enfrentar el eco que deja el silencio. Y así, poco a poco, aprendemos a escapar de nosotros mismos. Nos hemos vuelto expertos en huir. Huimos a través de la televisión, del trabajo, del celular, de las redes sociales, de los amigos, y hasta de relaciones que no nos hacen bien. Cualquier cosa con tal de no tener que mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro duele. En ese espacio interior habitan recuerdos que preferimos enterrar, emociones que evitamos y verdades que nos incomodan, pero huir no las elimina, solo las posterga, las deja madurar hasta que se vuelven insoportables. El ser humano teme el vacío, teme no tener a quién escribirle, no tener con quién salir,
no tener algo que hacer. Pero la verdad es que no hay nada más peligroso que una mente que nunca descansa. El ruido constante se convierte en anestesia. Y aunque parezca alivio, en realidad te adormece. Cada notificación, cada conversación sin sentido, cada cita por costumbre, es una manera de llenar el tiempo, pero vaciar el alma. La huida constante se disfraza de productividad. Nos convencemos de que mientras más ocupados estemos, menos nos dolerá. Pero esa es una mentira dulce y peligrosa, porque puedes estar rodeado de gente y sentirte más solo que nunca. Puedes tener 1000 tareas pendientes y ninguna que te haga sentir vivo. Puedes reír en público y llorar en silencio cada noche. Y eso sucede porque la soledad no se mide por la cantidad de personas que te rodean, sino por el grado de conexión que tienes contigo mismo. Hemos confundido la soledad con abandono, cuando en realidad el abandono más profundo ocurre cuando tú mismo te abandonas. Hay quienes le temen tanto al silencio, que llenan su vida de ruido. No soportan el sonido de sus propios pensamientos. Por eso buscan constantemente distracciones, porque saben que si se detienen por un segundo, el alma empezará a hablarles. Y lo que esa voz dirá no siempre será cómodo. Pero huir no detiene esa voz, solo la hace gritar más fuerte. El miedo a la soledad es un reflejo del miedo al autoconocimiento. Nos da miedo mirar hacia adentro porque intuimos que encontraremos partes rotas, heridas abiertas, y verdades que duelen. Pero no hay sanación sin enfrentamiento. No hay paz sin pasar primero por la tormenta. Quien evita su soledad, posterga su libertad. Muchos dicen no puedo estar solo. Pero la verdad es que no pueden estar con ellos mismos. No saben qué hacer con sus pensamientos, con sus emociones, con sus recuerdos. Se sienten incómodos porque el silencio los obliga a escuchar aquello que han intentado ignorar durante años. Pero justo ahí, en esa incomodidad, empieza el despertar. La huida constante es una forma de autoabandono, y lo más triste es que se disfraza de vida. Creemos que estamos viviendo cuando en realidad solo estamos reaccionando. Vamos de un estímulo a otro, de una conversación a otra, sin detenernos a sentir lo que realmente pasa dentro. Pero el alma no se apaga, solo espera. Espera el momento en que decidas detenerte, respirar y mirar hacia adentro sin miedo. Pero, en realidad, la soledad no te persigue, te acompaña. Eres tú quien corre. Y cuanto más corres, más cansado terminas. Hasta que un día, el alma te obliga a frenar. Y en ese instante, lo que antes te daba miedo se convierte en necesidad. Porque la soledad no destruye, purifica, te limpia de la dependencia emocional, te desintoxica del ruido social, y te devuelve el control de tu vida. Porque la soledad no destruye, purifica, te limpia de la dependencia emocional, te desintoxica del ruido social, y te devuelve el control de tu vida. El problema no es la soledad. El problema es cómo la interpretas. Si la ves como castigo, te dolerá. Si la ves como oportunidad, te transformará. Todo depende de tu enfoque. La mente crea su propio infierno o su propio cielo, y tú decides en cuál habitar. Todo depende de tu enfoque. La mente crea su propio infierno o su propio cielo, y tú decides en cuál habitar. Es momento de dejar de correr, de dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. La huida constante termina cuando te detienes, cuando eliges estar contigo sin miedo, cuando dejas de necesitar la validación del mundo y comienzas a validarte tú mismo. El silencio que tanto temías empieza a volverse familiar. La soledad que antes dolía empieza a sanar. Y descubres que no necesitas tanto como creías, que no te falta nada, que lo único que necesitabas era escucharte. Porque cuando por fin dejas de huir, la vida te alcanza, te abraza, y te devuelve al lugar donde siempre debiste estar, dentro de ti. La vida te alcanza, te abraza, y te devuelve al lugar donde siempre debiste estar, dentro de ti. Hay un momento en la vida en el que el ruido deja de servirte, cuando las conversaciones ya no te llenan, cuando los lugares concurridos te agotan, y descubres que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de respuestas que antes no podías escuchar. El silencio tiene una fuerza que pocos comprenden. No grita, no exige, no presiona. Simplemente te envuelve, y en ese abrazo silencioso, la vida te enseña lo que el ruido había estado ocultando por tanto tiempo. Muchos creen que el silencio es soledad, pero están equivocados. El silencio es un maestro que llega sin aviso, un amigo que no necesita palabras para hacerte entender. Es en ese instante, cuando todo calla, que te das cuenta de cuántas verdades habías ignorado.
El silencio te muestra con precisión quirúrgica las heridas que no has querido sanar. Te enfrenta con tus pensamientos más profundos, con tus recuerdos más guardados y con tus emociones más escondidas. No lo hace para castigarte, lo hace para liberarte, porque el silencio es el inicio de la sanación. Cuando dejas de huir del silencio, empiezas a escucharte, y escuchar tu propia voz interior es uno de los actos más valientes que puede hacer un ser humano. Esa voz que antes era un susurro débil, se vuelve clara, te guía, te orienta, te recuerda quién eres, y sobre todo, te dice que has estado ignorando. En el silencio no hay mentiras, no hay máscaras, no hay forma de esconderte. Por eso a muchos les incomoda tanto, porque el silencio revela tus miedos, tus vacíos, tus carencias, pero también revela tu luz, tu fortaleza, tu paz. El silencio es el espejo más sincero que existe, y aunque no te guste lo que ves al principio, si aprendes a mirarte con compasión, descubres que todo lo que buscabas fuera, ya estaba dentro. El poder del silencio no está en lo que calla, sino en lo que permite oír. Cuando todo se apaga, empiezas a oír el sonido de tu respiración, el latido de tu corazón, y esa calma que habías olvidado que existía. Ahí comprendes que el silencio no es un castigo, es un refugio. El silencio no busca destruirte, busca reconstruirte. Cada pausa, cada momento en el que eliges no reaccionar, es una oportunidad de transformación, porque en el silencio se cocina el cambio, se fragua la madurez, y se pule el carácter. Solo quien se ha atrevido a quedarse en silencio consigo mismo sabe lo que significa la verdadera paz. Porque en ese instante, te reconcilias con tu historia, perdonas lo que dolió, y empiezas a agradecer lo que antes maldecías. El silencio también enseña humildad. Te recuerda que no lo sabes todo, que no puedes controlarlo todo, que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar presente. Y cuando entiendes eso, la ansiedad desaparece. El ruido externo puede alimentar el ego, pero el silencio alimenta el alma. Te enseña a valorar lo simple, a observar sin juzgar, a sentir sin miedo, a existir sin exigencias. Y es entonces cuando el silencio deja de ser incómodo y se convierte en compañía. Hay una paz que solo el silencio puede darte. Una claridad que no proviene de pensar más, sino de pensar menos. En el silencio, tu mente se apaga, pero tu conciencia despierta. Y en ese despertar, descubres que la soledad no era el enemigo, era el camino. Por eso, cuando el ruido te canse, cuando la vida te abrume, no busques escapar. Busca callar, porque el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de ti. Y cuando aprendes a estar presente contigo mismo, descubres la lección más poderosa de todas, que no hay mayor compañía que la de tu propia paz interior. Llega un momento en la vida en que el silencio se transforma en algo más que una pausa, se convierte en un proceso, en una alquimia invisible que empieza a actuar dentro de ti. Esa es la verdadera metamorfosis, cuando dejas de luchar contra lo que eres y comienzas a abrazarlo. No sucede de la noche a la mañana, ni llega con aplausos ni reconocimiento, llega en medio de la calma, en la oscuridad del alma, cuando te enfrentas a lo que por años habías intentado esconder. La metamorfosis interna comienza el día en que te cansas de repetir los mismos errores. Cuando decides que ya no puedes seguir viviendo con el mismo peso emocional, con las mismas heridas abiertas, con los mismos pensamientos que te sabotean. Es el punto en el que comprendes que el cambio no vendrá de afuera, que ningún amor, ningún trabajo, ningún logro llenará el vacío que solo tú puedes sanar. Entonces, sin darte cuenta, empieza el viaje hacia adentro. Conocerte a ti mismo no es una frase bonita, es una revolución silenciosa. Implica mirarte sin filtros, sin excusas, sin autoengaños. Significa tener el valor de ver tus sombras, de aceptar tus errores sin justificarte, y de entender que no todo lo que duele es malo, porque muchas veces el dolor no llega para destruirte, sino para despertar la parte de ti que estaba dormida. El proceso de sanarte es incómodo, porque sanar no es olvidar, es recordar sin sufrir. Sanar no es borrar lo que viviste, es mirar tu historia sin miedo, con compasión, con aceptación. Y esa es una de las lecciones más duras de la vida, entender que no puedes avanzar si sigues atado a lo que te hizo daño. Cada herida que ignoras se convierte en un ciclo repetido, y cada emoción que reprimes se transforma en un peso que te impide volar. Pero cuando finalmente eliges enfrentarte a ti mismo, cuando decides dejar de correr y mirar tus cicatrices de frente, algo mágico sucede.
Empiezas a comprender que tus heridas no te hacen débil, te hacen real. Te recuerdan que sobreviviste, que caíste y volviste a levantarte, que aprendiste lo que nadie podría haberte enseñado si no hubieras pasado por el dolor. Y entonces, el miedo empieza a disolverse, porque entiendes que no hay nada más liberador que conocerte sin máscaras. El renacimiento no llega con aplausos. Llega en silencio, cuando una mañana despiertas y ya no te duele lo mismo, cuando una conversación que antes te desbordaba ya no te afecta, cuando miras tu reflejo y reconoces a alguien nuevo, alguien más fuerte, más sabio, más en paz. Esa es la señal de que el proceso funcionó, de que el fuego del cambio no te consumió, sino que te purificó. La metamorfosis interna se parece a la de una mariposa, pero no todos están dispuestos a vivirla. Muchos quieren volar, pero pocos aceptan el encierro del capullo. Ese espacio oscuro, solitario, silencioso, donde nada parece suceder, pero en realidad todo está transformándose. Ahí dentro, la vieja versión de ti se deshace para dar forma a una nueva. Y eso duele, porque morir simbólicamente para renacer es un proceso de desprendimiento. Dejas de ser quien eras, para convertirte en quien siempre debiste ser. El autoconocimiento y la sanación no son caminos de flores, son caminos de espinas que terminan en libertad. No hay atajos, no hay fórmulas, no hay manuales, solo hay voluntad, honestidad y amor propio. Y es ese amor el que te sostiene cuando todo parece desmoronarse. Es el que te recuerda que mereces paz, que mereces descanso, que mereces volver a empezar. Renacer no significa olvidar tu pasado, significa reconciliarte con él, agradecer lo que fue, honrar lo que aprendiste, y dejar de culparte por no haber sabido antes lo que ahora sabes. Porque en la vida, nadie evoluciona sin equivocarse, nadie crece sin caerse, nadie se ilumina sin antes haberse perdido. Cuando atraviesas la metamorfosis, comprendes que nada externo tiene el poder de destruirte, a menos que tú se lo entregues, y que todo lo que ocurre, aun lo que parece injusto, tiene un propósito más grande que tu entendimiento. La vida no te quita para castigarte, te vacía para llenarte de algo mejor. Y solo cuando aprendes a confiar en ese proceso, el dolor se convierte en maestro, y la soledad en aliada. Sanar es regresar a casa, pero no a una casa física, sino a ti. A ese lugar donde puedes descansar sin miedo, donde no necesitas aprobación, donde ser tú es suficiente. Y cuando llegas ahí, entiendes que el viaje valió la pena, porque no hay mayor triunfo que encontrarte, no hay mayor riqueza que conocerte, y no hay mayor libertad que ser tú, sin miedo y sin culpa. El alma que se conoce, se sana. Y el alma que se sana, renace. Así de simple, así de profundo. Y aunque nadie más pueda verlo, tú lo sabes. Hay un momento en el que, después de todo el ruido, de toda la confusión, de todo el dolor acumulado y de las máscaras que usaste para sobrevivir, te das cuenta de que lo único que realmente necesitas hacer es escucharte, no al mundo, no a las expectativas de los demás, sino a ti. Porque dentro de ti habita una sabiduría antigua, una voz que ha estado contigo desde siempre, esperando a que dejes de mirar afuera para poder hablarte con claridad. Esa voz no grita, no discute, no impone, susurra. Susurra cuando estás a punto de tomar una decisión que no resuena contigo, cuando aceptas menos de lo que mereces, cuando te niegas lo que sabes que necesitas. Esa voz es la sabiduría del alma, y solo puedes oírla cuando aprendes a hacer silencio dentro. Escucharte a ti mismo es un acto de amor y de valentía, porque no siempre te va a gustar lo que escuches. A veces, esa voz te dirá que te estás mintiendo, que estás siguiendo un camino que no es tuyo, que estás rodeado de personas que no vibran con tu verdad. Y reconocer eso duele, pero también libera, porque no hay libertad más grande que la de vivir en coherencia con tu propia esencia. La sabiduría del alma no se aprende en libros ni en escuelas, se aprende en la experiencia, en la caída, en el silencio, en los momentos en que todo parece romperse. Es en esos instantes donde el alma te enseña lo que la mente no entiende. Te enseña que no todo lo que termina es pérdida, que no todo lo que duele es castigo, y que a veces, la vida te rompe solo para mostrarte de qué estás hecho. Cuando empiezas a escucharte de verdad, descubres que dentro de ti hay respuestas que el mundo nunca podrá darte. Descubres que tu intuición es más sabia que 1000 consejos, que tus emociones no son tus enemigas, que tu cuerpo habla cuando tu mente calla, y aprendes a confiar en esa sabiduría silenciosa, en ese saber interior que no se equivoca.
aunque a veces el camino que te indique no sea el más fácil. Escuchar al alma es aprender a distinguir entre la voz del miedo y la voz de la verdad. El miedo grita, la verdad susurra. El miedo exige, la verdad espera. El miedo se alimenta del pasado y del futuro. La verdad vive en el presente. Y solo quien se atreve a callar el miedo puede oír la verdad. El alma te enseña a mirar la vida con otros ojos. Te muestra que no existen las casualidades, que todo tiene un sentido, aunque no siempre lo entiendas al momento. Te enseña que lo que hoy parece una pérdida, mañana será una bendición disfrazada. Que lo que hoy te duele, mañana será la raíz de tu fuerza. Y que nada, absolutamente nada, ocurre sin razón. Pero el alma también enseña paciencia. Te muestra que no todo llega cuando tú quieres, sino cuando estás listo. Te enseña que a veces el silencio no es vacío, es preparación. Que la espera no es castigo, es maduración. Y que la vida no se trata de tener el control, sino de aprender a fluir. Escucharte a ti mismo no significa vivir en aislamiento, significa vivir en autenticidad. Significa dejar de vivir según las expectativas de otros, y empezar a construir una vida que tenga sentido para ti. Una vida que te haga despertar con ilusión y dormir en paz. Porque cuando vives desde la voz del alma, todo empieza a alinearse. Las personas correctas llegan, las oportunidades aparecen, y el miedo desaparece. El alma también enseña humildad. Te recuerda que no lo sabes todo, que siempre hay algo nuevo que aprender, y que cada persona que se cruza en tu camino trae una enseñanza. Te enseña a soltar la necesidad de tener la razón, y a elegir la paz antes que el orgullo. Te enseña que perdonar no siempre es olvidar, sino dejar de cargar con lo que ya no puedes cambiar. Cuando escuchas al alma, empiezas a sanar sin darte cuenta. Sanar ya no se convierte en una meta, sino en una forma de vivir. Porque cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, cada vez que dices no cuando tu cuerpo grita que ya basta, cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, te estás sanando. La sabiduría del alma no te promete una vida sin dolor, pero sí te promete una vida con sentido. Te enseña a mirar tus heridas con respeto, a no avergonzarte de tus caídas, y a comprender que la fortaleza no se mide por lo que aguantas, sino por lo que eres capaz de soltar. El alma no busca perfección, busca verdad. Y cuando vives desde esa verdad, ya no necesitas impresionar a nadie. Solo necesitas ser. Hay una paz que llega cuando te escuchas. No es una paz superficial, sino profunda. Una que se siente en los huesos, en la respiración, en el corazón. Una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro. Esa paz es la señal de que el alma está en armonía, de que por fin la estás dejando guiarte. Y así, te das cuenta de que todo el viaje, la soledad, el silencio, las lágrimas, las caídas tenía un propósito, llevarte de regreso a ti. Porque solo quien aprende a escucharse, aprende a vivir. Y eso, esa independencia emocional, es la base del verdadero liderazgo interior. Transformar la soledad en propósito es comprender que el tiempo a solas no se desperdicia, se invierte. Cada minuto contigo es una oportunidad para crecer, para sanar, para crear. Es el espacio donde se planifican los grandes cambios, donde nacen los sueños que después transforman la realidad. Y cuando entiendes eso, ya no buscas llenar tus vacíos, buscas construir desde ellos. Llega un punto en el que ya no te asusta el silencio, porque sabes que dentro de él se encuentra tu dirección. Ya no temes a la soledad, porque has aprendido que no estás solo, estás contigo. Y cuando estás contigo, no hay lugar en el mundo en el que no puedas estar bien, porque el propósito más grande no se encuentra fuera, se construye dentro. Y cuando ese propósito está alineado con tu esencia, todo cobra sentido, todo encaja, todo fluye. La soledad, entonces, deja de ser una etapa y se convierte en un estilo de vida consciente. No porque te aísles del mundo, sino porque ya no dependes de él para sentirte completo. Te vuelves dueño de ti mismo, capaz de mantener la calma en medio del caos, capaz de seguir avanzando incluso cuando nadie te acompaña. Eso es autoliderazgo. Eso es propósito. Eso es libertad. Llega un momento en la vida en que comprendes que la soledad no es un castigo, ni un estado triste que debas evitar, sino una presencia tan profunda que te enseña a convivir contigo de la manera más sincera y luminosa posible. Entiendes que estar solo no es estar vacío, es estar completo, es estar presente, es habitarte. Y ese descubrimiento marca un antes y un después en la forma en la que percibes la vida. Durante años nos enseñaron que la felicidad depende de los demás,
que necesitamos aprobación, compañía y pertenencia para sentirnos plenos. Pero la verdadera plenitud no llega cuando te rodeas de muchos, llega cuando aprendes a disfrutar de ti. Cuando el silencio deja de intimidarte, cuando tu mente deja de ser un campo de batalla, y cuando tu corazón, en calma, puede respirar sin miedo. La soledad, cuando se comprende, se transforma en presencia. Ya no es un vacío que exige ser llenado, sino un espacio donde florece tu esencia. Ahí, donde antes había ansiedad por tener a alguien cerca, ahora hay serenidad por saber que te tienes a ti. Donde antes buscabas distracción, ahora encuentras propósito. Y donde antes temías el silencio, ahora lo buscas porque sabes que en él habita tu equilibrio. Estar en presencia contigo mismo es uno de los mayores actos de amor que puedes practicar, porque implica respeto, implica aceptación, implica perdón. Ya no te tratas como un enemigo, ya no huyes de tus pensamientos, ya no intentas llenar tus vacíos con lo que el mundo ofrece. Comienzas a darte lo que siempre esperaste de los demás: comprensión, paciencia y cuidado. Y cuando llegas a ese punto, la soledad se convierte en tu aliada más fiel. La presencia contigo mismo te enseña que no necesitas ruido para sentirte vivo, que no necesitas aprobación para sentirte válido, y que no necesitas amor externo para saber que mereces amor. Empiezas a vivir desde la autenticidad, desde una calma interna que no depende de las circunstancias. Y ese es uno de los mayores logros del ser humano: aprender a estar en paz consigo mismo. Cuando llegas a ese nivel de conexión, tu energía cambia. Ya no te desgastas tratando de encajar, ni te rompes intentando agradar. Tu sola presencia se vuelve suficiente. Y eso es algo que el alma reconoce y agradece. Porque la soledad entendida es el hogar más seguro, el refugio más estable, el templo más sagrado. La presencia interior te da perspectiva. Ya no reaccionas con impulsividad, sino con comprensión. Ya no necesitas demostrar nada, porque sabes quién eres. Dejas de mendigar amor, porque comprendes que el amor verdadero no se mendiga, se comparte. Dejas de sentir ansiedad por el futuro, porque aprendes a confiar en los tiempos de la vida. Dejas de mirar hacia atrás con culpa, porque entiendes que cada paso, cada error, cada caída, fue parte de tu evolución. En la presencia contigo mismo descubres la paz, pero también descubres la fuerza, porque cuando ya no necesitas compañía para sentirte acompañado, te vuelves invencible. Cuando aprendes a disfrutar de tu soledad, ninguna ausencia te duele tanto, ninguna despedida te derrumba, ningún rechazo te apaga, porque has encontrado dentro de ti un lugar donde siempre puedes volver, un lugar donde eres suficiente. Y es ahí, en esa presencia silenciosa, donde entiendes el verdadero sentido de la vida. Entiendes que no se trata de tener más, sino de ser más consciente, que no se trata de buscar felicidad afuera, sino de cultivarla dentro, que no se trata de esperar a que el mundo cambie, sino de transformarte tú para verlo diferente. Porque la paz interior no se encuentra, se construye, y la soledad bien entendida es el terreno donde se construye esa paz. La soledad, entonces, ya no es un enemigo del que escapar, es una maestra que te acompaña en silencio, una presencia que te fortalece, una guía que te devuelve a casa. Ya no se trata de estar solo, sino de estar completo, de habitar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, con gratitud, con paciencia y con amor. Por eso, si estás en un momento de tu vida donde sientes que estás solo, no te castigues, no te desesperes, no busques llenar el vacío con lo primero que aparezca. Aprovecha ese espacio. Escúchate, siente, observa, porque en esa quietud se encuentra tu mayor despertar. La soledad que hoy te duele, mañana puede ser la misma que te devuelva la libertad. La soledad ya no es ausencia, es presencia. Y cuando entiendes eso, ya nada ni nadie puede arrebatarte tu paz, porque la verdadera compañía no se busca, se cultiva desde dentro. Y cuando te tienes a ti, tienes el mundo entero. Y ahora que llegaste hasta aquí, permíteme agradecerte. Gracias por haber escuchado con el corazón, por haber permanecido hasta el final, por darte este momento de reflexión y conexión contigo. Este espacio fue creado para recordarte que tu alma necesita silencio, presencia y propósito, y que cada palabra aquí compartida busca acompañarte en tu proceso de crecimiento y despertar. Te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí no solo encontrarás palabras, encontrarás guía, motivación, conciencia y un refugio para el alma. Cada video está diseñado para ayudarte a mirar dentro,
a sanar, a encontrar tu propósito y a reconectar con tu esencia. Suscríbete, porque juntos construiremos un camino hacia una vida más consciente, más libre, más tuya. Gracias por permitir que esta voz te acompañe hoy, por abrir tu corazón a la reflexión, y por recordar que no estás solo, solo estás contigo. Y eso ya es suficiente.